industria, el reto de pasar de trámites de días a horas. Para este panel, entonces, invito, y por favor pueden ir subiendo al escenario, a Paula Cepeda, directora del ICA, Francisco Rossi, director del INVIMA, Clovis Bersali, auditor fiscal general de la Embajada de Brasil en Colombia. Y este panel estará siendo moderado por Laura Pasculi, directora de la Cámara de Alimentos Balanceados de la ANDI. Bienvenidos. Así se lo van a pasar. Se pueden ir sentando. Ahí están incluso en la silla. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Muchas gracias a la doctora Paula Cepeda, al doctor Rossi, al doctor Clovis por acompañarnos y aceptar esta invitación para hablar de un tema que es muy importante para el sector agroindustrial y está relacionado con el impacto que tienen instituciones como el ICA y el INVIMA, la productividad, en la competitividad, en las oportunidades de innovación que tiene el sector productivo en el campo, en la industria de alimentos, de medicamentos, de insumos para la salud, de cosméticos y por supuesto no solamente en ese reto de innovación, sino también en el reto de poder crecer como empresas en el país, de generar nuevos negocios y también de exportar. Hoy nos encontramos aquí con un reto muy importante que es ver cómo manteniendo esas condiciones sanitarias, que son obviamente un pilar fundamental no negociable, logramos que procesos, trámites y todo ese relacionamiento que deben tener los empresarios y los productores del campo con estas instituciones, pues obviamente superen el reto de tiempos, de uso de tecnología y de facilitar y agilizar procesos que son muy importantes, que se busque también la interoperabilidad, el uso de inteligencia artificial, el uso de datos, el uso de nuevas tecnologías, de tal manera que no solamente las instituciones sean más cercanas al usuario, sino que también logremos que al interior de las instituciones ellas mismas sean más eficientes y puedan enfocar sus recursos de una manera más eficiente. Contar también con la presencia de Brasil como invitado, pues nos da un buen referente porque Brasil ha liderado muchos procesos de modernización en ambos casos, tanto para el sector de salud humana con su institución INVISA, como para el caso del sector agropecuario con el MAPA. Entonces hemos querido también tener como algún referente cercano de la región que nos apoye y nos cuente esas experiencias que hemos tenido. Hoy quisiéramos comenzar entonces este panel hablando de dónde estamos, dónde están estas instituciones y dónde estamos en el caso de Brasil. Y nos gustaría que el doctor Rossi, que hoy nos tiene algunas primicias, me contó hace un momento antes de subirnos acá, nos cuente cuál ha sido el avance en términos de simplificación en registros sanitarios y automatización de documentos y cómo esas iniciativas un poco copiadas de el ICA, que sirvió de ejemplo con el trabajo de Simplifica que ya adelantó, el INVIMA estructura su INVIMA ágil también en un ejercicio de cooperación entre las instituciones y hoy pues esa experiencia permite a los usuarios del INVIMA también mejorar la interacción con la institución. Así que queremos escuchar de usted las primicias que nos tiene hoy. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con todos ustedes algo que me gustaría empezar por decir que INVIMAGIL,
que es una marca INVIMA, al final yo tengo la impresión de que se ha convertido en una marca que no solamente involucra al INVIMA. Esto tiene una historia a la cual me gustaría referirme un poco después de dar unas cifras y de contarles las buenas noticias. Ayer, llegando del aeropuerto, tuvimos oportunidad de encontrarnos con un industrial que había decidido hacer un queso mozzarella de búfala y había estado trabajando para desarrollarlo, y cuando resolvió que tenía el producto que quería, le pidió a alguien que le ayudara a sacar el registro sanitario para su queso mozzarella de búfala. Y ese proceso se demoró 20 minutos. Eso nos comentó ayer, de primera mano. Y este INVIMAGIL empezó desde mayo con los primeros módulos, pero empezamos a otorgar registros sanitarios dentro del módulo INVIMAGIL desde julio. Y esta mañana el dato que me han dado es que de julio y de 20 de julio a hoy ya se han otorgado 12.000 registros, 11.980 y tantos. Antes nos demorábamos unos 2 años y más para 12.000 registros sanitarios en alimentos. Hoy los hemos podido obtener en un periodo de tiempo 20 veces más rápido. Y bueno, ahí tenemos muchas cosas que contar, pues porque la transformación ha sido enorme. Y nos da mucha satisfacción que ya INVIMAGIL, otra experiencia que también tuvimos en el Guainía es que una organización no gubernamental, una microempresa comunitaria, obtuvo un registro sanitario desde Inírida en 20 minutos para derivados de azaí y derivados de yuca, mañoco y este tipo de productos desde Guainía en 20 minutos. Todo esto tiene detrás mucha historia y brevemente quisiera resaltarla mucho, porque aquí están buena parte de los protagonistas. Aquí veo muchos de los que han participado en lo que sí me parece importante resaltar, que ha sido una construcción colectiva. Y una construcción colectiva que no es INVIMAGIL solamente. INVIMAGIL es la marca INVIMA para agilizar los registros sanitarios. Detrás de esto lo que yo creo que tenemos es una construcción colectiva de un concepto de regulación procompetitiva, de que la regulación sea un instrumento de apoyo a la formalización, a la legalidad, para hacer una alusión a lo que esto puede significar para el panel que estuvimos anteriormente, pues porque en la medida en que la habilitación, el ingreso al mercado, se constituye en un proceso largo, engorroso, complejo y con riesgos de corrupción, que es uno de los problemas a trabajar, en esa medida se fomenta la ilegalidad y la informalidad. Los esfuerzos por formalidad y los esfuerzos por legalidad tienen en un proceso de 20 minutos para obtener el registro un enorme apoyo. Y esto empezó con una propuesta que se construyó entre el ICA y la ANDI, que fue, y eso le dejo a la doctora Paula ese protagonismo, porque allá empezó, y ese ejemplo lo tomamos para acomodarlo a la situación y a las necesidades del INVIMA para crear INVIMAGIL. Y me gustaría, para hacerlo muy corto, terminar con una pregunta que nos hacen mucho en estos días, pues porque estamos en la recta final de un gobierno y pues es muy probable que tengamos cambios en el INVIMA y en otras instituciones con el cambio de gobierno. ¿Y cuál es el riesgo de que INVIMAGIL no prospere, no pueda permanecer
pues a pesar de los muy buenos resultados que tiene. Y la respuesta que siempre estamos dando es que en la medida en que ha sido una construcción de la cual los funcionarios, están aquí los del grupo territorial del INVIMA, en la cual los industriales que han contribuido a desarrollar lo que hoy es Invimágil no van a permitir que esto desaparezca. Esto va a tener defensores no solamente dentro del INVIMA, sino en los propios industriales. Y en la medida en que esta construcción ha sido colectiva y todos lo sentimos, a mí me da mucho gusto oír la forma en que se usa el nombre de Invimágil por parte de los industriales, porque también, y aquí tenemos a una culpable de que esto haya empezado, la doctora Laura, porque sí, en la forma en que se fue construyendo una manera distinta de ver estos procesos de ingreso al mercado, de autorización de comercialización, de habilitación para ingreso al mercado, como parte de la competitividad y parte de la formalidad. En esa medida, lo que ya tenemos, que se beneficia mucho de la tecnología, pero se beneficia mucho también de esa conceptualización, es un aparato conceptual, yo creo que no tiene regreso, no tiene ninguna posibilidad de desaparecer y va a ser, bueno, lo último que tengo que decir es que ya empezamos con cosméticos, vamos a continuar con dispositivos y medicamentos que por su complejidad y por lo que teníamos de rezagos es el más demorado, pero Invimágil va a ser para todos los productos que pasan por el INVIMA para autorización de comercialización. Muchas gracias, doctor Rossi, por esas buenas noticias y por esa experiencia. Seguramente a esa última pregunta que usted hizo, la doctora Paula también nos va a poder contar que hay, a pesar del paso de los gobiernos, pues las instituciones mantienen sus sistemas de información y lo que hacen es trabajar y fortalecerlos. El ICA, que es la razón más importante de ser y un eje fundamental en el desarrollo de las cadenas agrícolas, pecuarias y de insumos del país, pues indiscutiblemente no podríamos producir ni exportar ni innovar sin su aval. Por eso es que es demasiado importante y obviamente pues todos sabemos que tenemos un país agrícola en el cual en todos los municipios hay desarrollos y cultivos y pequeñas industrias asociadas al sector agroindustrial y de ahí la relevancia de esta institución. Entonces, nos gustaría que la doctora Paula nos cuente dos casos de avances tecnológicos que hayamos tenido, cómo hemos mejorado y facilitado la regulación competitiva, la eficiencia operativa, precisamente para que todos estos productores se encuentren más cercanos y agroindustriales, por supuesto, se encuentren más cercanos del ICA y puedan avanzar de manera eficiente en sus temas de innovación y en ese acercamiento con el instituto. Gracias, doctora Laura. Muy buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial. Para mí un honor compartir este escenario con usted, doctor Rossi, doctor Clovis y por supuesto con la doctora Laura. Primero que todo, pues para nosotros como institución, garantes de la sanidad animal, vegetal del país, tenemos por supuesto que sistemas de información que tienen que ir a la vanguardia de la tecnología con todo este tema de la globalización. El instituto cuenta con 50 sistemas de información, de ellos 40 son de las áreas misionales para protección animal y para protección vegetal. Eso significa que nosotros traducimos dos ejes muy importantes y esenciales en materia de producción primaria al país. El primero es poder garantizar la sanidad en el país en materia de protección animal y protección vegetal. Pero esto no solamente es hablar de lo que sucede con los animales y con los vegetales, sino traducirlo no solamente a la confianza que tenemos con los mercados internacionales, sino que también con la calidad en el consumo interno. Entonces el instituto no solamente habla de sanidad y de salud animal o vegetal, sino también blindamos la salud humana. Entonces, entendiendo estos ejes principales esenciales,
tenemos un gran reto que es generar ese equilibrio del que hablaba la doctora Laura hace un momento, entre la cantidad de usuarios que tenemos, que el instituto es un instituto bastante grande, tenemos presencia en los 32 departamentos, en muchos municipios del país, de acuerdo pues a las dinámicas y a las particularidades que cada una de las regiones tiene. Entonces, entendiendo estas dos esencialidades y hablando del equilibrio entre los usuarios y dejando de pronto a un lado al ICA y al INVIMA y a las entidades como tramitadores, hablando más bien del ICA como garante y responsable de la sanidad, nosotros tenemos que hacer de ese equilibrio una situación que no permee el rigor técnico, que permite la confianza, repito, y soy enfática en esto, que permite la confianza en mercados internacionales, pero por supuesto también en el consumo interno. Entonces, hablando de ese equilibrio, yo quisiera citar, por supuesto, dos ejemplos, ya se han anticipado el doctor Rossi y la doctora Laura con esta pregunta, que es una cosa, es un ejemplo de país, de cómo funcionamos articuladamente entre el sector productivo y el sector público, que mi antecesor llevó pues a la realidad en compañía y bajo el liderazgo de la doctora Laura, lo que hoy es Simplifica, que está implementando el INVIMA, que nos permite registro de insumos, de empresas en materia de alimentos balanceados, de empresas de insumos también agrícolas, pecuarios, etcétera, etcétera. Entonces, en esas dinámicas pues hemos podido pasar de más de 300 días en un trámite a cerca de 10 días hábiles o 0 días, lo que significa un gran avance. Aún así, en las dinámicas que tenemos en el mundo, incluso en materia de cambio climático y demás, y todo lo que nos sucede con todas las relaciones diplomáticas y los acuerdos comerciales a los que nosotros estamos sujetos. Para este caso, un ejemplo, la CAN, que pues ahí es donde tenemos bastantes retos, y es que los criterios de los países son bastante diversos y tienen que converger en algún lugar. Entonces, en esas dinámicas siempre hay que estar en constante cambio, cambia la normativa, cambian las condiciones de sanidad, cambian los retos también en materia de factores externos, como lo mencionaba el cambio climático. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que empezar a revisar y a priorizar, por supuesto, todos esos sistemas, y por eso Simplifica se ha reducido sus tiempos, y en ese mismo equilibrio del que les hablaba hemos estado migrando otras, digamos que las demás áreas, traducirlas al tema tecnológico. Y ha sido una bandera de esta gerencia, de esta administración, poder hablar de la diversificación de mercados, y por eso en una alianza también con el Banco Mundial logramos poder hacer un estudio bastante amplio sobre las entradas en temas fronterizos y demás, y cómo se comportan las enfermedades, los virus en animales y en vegetales, y poder de esta manera hacer una priorización en materia de admisibilidad, por lo que este gobierno se ha dado la tarea de cumplir con aperturas de mercados que han sido facilitados con ese estudio, porque para nosotros de pronto es muy importante resaltar este tema, es la calidad de los datos que estamos presentando. Entonces hablábamos de interoperabilidad, que es clave, que es el mensaje que en mi segundo caso de ejemplo, que es una bandera y se llama Sinigan. Sinigan es el sistema ganadero que permite la movilización de bovinos y bufalinos en el país, que ya lleva más de 15 años, ha estado en administración del gremio, también pues obviamente el sistema es del Ministerio de Agricultura, pero aquí nos hemos dado una tarea, y en esta necesidad de hablar no solamente de movilización, sino de trazabilidad, es donde quiero dar el ejemplo que más allá de minimizar tantos trámites, estamos hablando de una calidad del dato, donde hemos logrado un balance con el sector productivo en ciclos de vacunación de aftosa, para este caso el administrador es Fedegan, donde podemos cruzar datos que nos permiten estandarizar y saber cómo se comporta, cómo se moviliza, y trazar específicamente la cadena bovina y bufalina del país, que esperamos que migre a las demás especies pecuarias. Sinigan hoy ya no va a hablar de movilización, y esa es mi noticia de hoy, doctora Laura. A partir del mes de marzo, Sinigan ya no será un lenguaje de movilización, sino hablaremos de un cambio estructural para hablar de trazabilidad en el país, para saber dónde están ubicados, cómo se están moviendo en zonas de frontera y demás los bovinos y bufalinos, las 30 millones de cabezas de ganado que hay en el país, cómo se comportan. Entonces es así como nos damos al reto, y hemos tomado como el tiempo suficiente para hacer una migración,
porque pues hay factores externos sobre cómo la tecnología en nuestro sector tampoco resulta tan fácil de traducir, porque pues estamos hablando de conectividad en las zonas más alejadas de nuestro país, en vías de acceso terciarias y demás condiciones que nos permiten pensarnos en cómo traducir tecnológicamente todas esas situaciones desde las regiones hacia la modernización y la digitalización. Entonces, mis dos ejemplos para concluir, doctora Laura: Simplifica, por supuesto, nuestra alianza con el Banco Mundial, CITE 3, y la chiva de hoy, pues Sinigan, que ya hemos transitado bastante con nuestra ministra de Agricultura para hablar de trazabilidad pecuaria en el país. Muchas gracias, doctora Paula. Hoy definitivamente un día lleno de buenas noticias. Clovis, Brasil ha evolucionado mucho institucionalmente, porque sin duda el sector agropecuario, agroindustrial en los últimos 20 años se ha dinamizado bastante y hoy es un referente internacional del cual quisiéramos copiarnos para crecer como país en todos los desarrollos que han tenido. A nosotros nos gustaría que nos contaras qué cambios institucionales o de gobernanza han permitido reducir especialmente duplicidades entre autoridades, porque al igual que nosotros, me imagino, sabemos que allá hay dos instituciones, y entonces cuéntanos también como qué rol jugaron las plataformas digitales en ese tema de garantizar interoperabilidad y reducir duplicidades. Perfeito, buenos dias a todos. Um honor estar acá compartindo o painel com a doutora Laura, com a doutora Paula e o mesmo doutor Rossi, representantes máximos de duas instituições muito conhecidas e com um historial incrível acá em Colômbia. Então, é um prazer aproveitar momento como esses para compartilharmos, intercambiarmos informações. Bueníssimo, agradeço a invitação. Temos também uma cercanía muito boa com Andy, seja para comprar os produtos colombianos que se vão hasta Brasil, ou para suministrar ou exportar desde Brasil insumos para que los processem por acá. Então, que sigamos aí com esta parceria bueníssima que se incrementa ano após ano. Bueno, Laura, tentando contestarte, sí, vivimos cerca de unos 15 años cambio interessantíssimo em Brasil. E agora, falando em primeiro momento da perspectiva governamental, que seguramente esse é o ponto clave, ter de uma maneira muito clara e bem definida quais são as funções ou as atribuições de cada uma das instituições. Porque hasta então tínhamos zonas gris, duplicidade em alguns momentos. Creio que a resposta de uma maneira muito objetiva, esse é o primeiro ponto. Foi clave, definir hasta onde se vai um e de onde vai o outro adelante. Seja por tema de inocuidade alimentária com a mirada para a saúde humana, ou seja uma preocupação com saúde animal, vegetal, o que seja. Claro que as coisas são pegadas, uma coisa é consequência da outra, pero quando se tem mais de uma instituição, é importantíssimo definir as fronteiras. Isso foi clavíssimo. No momento que tivemos isso de uma maneira muito clara, as coisas os resultados começaram a melhorar e tivemos evoluciones del tema de tiempo de evaluaciones, de registro, de calidad de la certificación oficial, el respeto internacional para que hoy exportamos los productos agropecuarios para 202 destinos del mundo. Entonces, ¿cómo 202? Tiene más países do que tenemos en la ONU. Sí, pero mirando como destinos, son esos todos, son muchas exigencias distintas, son muchas necesidades de que cumpliéramos los requisitos. Para que alcancemos isso, tivemos que ter essa coisa muito clara. O segundo ponto importantíssimo e foi fundamental foi justamente atualizar os marcos legais. Temos normas de 55, 60, 64. Então, atualizar, pero modernizar de verdade. Não só cambiar os últimos dois dígitos de 54 para 2024 na norma. Não. Cambiar de verdade, modernizar. Com uma mirada moderna, sem perder o controle, sem perder a importância que todos os consumidores do mundo querem. E é justamente o que Colômbia também se preocupa muito. Para exportar, para diversificar, como dijo a doutora Paula, é importantíssimo termos uma base forte, bem hecha, para que não tivéssemos problemas para cumprir os requisitos. Então, esse segundo ponto também foi importantíssimo, modernizar
además del tema de tener marcos legales actuales. Y un tercer, para completar la respuesta, es justamente una coordinación estricta entre las instituciones. Además del tema de definir las atribuciones o que cabe las competencias de una cosa o de otra, es justamente las instituciones juntas, de manos, pensarem juntas. Ah, bueno, la inocuidad alimentaria se va solo una, la salud animal se va a otra. Pero ¿cómo vamos a coordinar eso para intercambiar datos, para que tuviéramos suceso y éxito en el tratamiento de los datos, cambiar los datos para informaciones para que nos generen posibilidades de buscarmos nuevas acciones, medidas y modernizar todo eso? Entonces creo que para ese primer momento, intentando ser más objetivo y hasta por el adelantar del tiempo, creo que esos fueron los 3 puntos claves que marcaron el cambio para nosotros. Muchas gracias, Clovis, por contarnos esas experiencias de Brasil. Bueno, ahora quisiéramos que la doctora Paula nos cuente qué barreras vemos que debiéramos superar para lograr mayor agilidad regulatoria, mayor acceso a mercados, mayor adopción de procesos de automatización y simplificación en el ICA. Bueno, yo francamente no hablaría de barreras, hablaría de retos. Nos hemos trazado bastantes retos y la administración pública en general o el país en general tiene retos en materias operativas, y quiero empezar de lo general a lo particular. Y por eso mencionaba en la pregunta anterior sobre esos retos de conectividad en las regiones. El instituto, como lo mencionaba, está en todo el país, en regiones lejanas. Estamos trabajando con productores que es una tarea y hay resistencia al cambio, y este también es un reto cultural. Hablar de resistencia al cambio en materia del uso de elementos tecnológicos, de cómo migramos, en el caso de Sinigán que les ponía ahorita el ejemplo de caso exitoso, de cómo es tan importante la validación de la información real, que un ganadero hoy en Cravo Norte, que es nuestra frontera más lejana de Colombia con Venezuela, desde el departamento de Arauca, accede a poder registrarse y validar su identificación con una interoperabilidad entre el ICA y la registraduría. Ahí podemos ver barreras culturales que son problemas finalmente estructurales de país, no solamente del instituto, dada la naturaleza de nuestro sector. También lo mencionaba ahorita, las vías de acceso terciarias para nuestro sector. Y para hablar específicamente de lo normativo, yo creo que para mí ha sido una meta como gerente del instituto. He contado con todo el apoyo del equipo directivo, y es que el ICA no se vea como una policía sanitaria, porque finalmente es hacer entender a los productores, al sector, que es muy importante hablar de que la normativa, que en muchas ocasiones depende de esas conversaciones con otros países, de esas negociaciones, es una garantía para todos, no solamente para los productores, sino para el consumo, para la salud humana y para hablar de economía, que nuestro sector hoy es quien jalona esa economía, y hablando de admisibilidades es quien da la confianza en materia internacional. Entonces lo primero es que no es ver la normativa como una barrera, sino más bien como una garantía que genera confianza al mercado, al consumo interno y por supuesto a la conquista de mercados internacionales, que ha tenido un cumplimiento casi del 90% antes de terminar este gobierno en la apertura y en la diversificación de mercados desde el Instituto Colombiano en materia de producción primaria. Para hablar en temas culturales, lo decía, pues hay mucha resistencia al cambio, pero los cambios en el mundo entero, la globalización, el cambio climático, y lo vemos en algunos departamentos, lo que está sucediendo, situaciones que no pasaban hace muchos años o que nunca habían pasado, que a nosotros nos pone a pensar cómo reaccionamos desde la prevención. Entonces ahí ya vienen unos retos adicionales de condiciones y externalidades que no se pueden controlar y que también requieren de articulación entre diferentes entidades y por supuesto el sector. Entonces, hablar más de barreras, hablamos de retos, por supuesto que estamos intentando equilibrar la balanza y que esos retos sean más fáciles de entender, y por eso la dinámica del cumplimiento de apertura de mercados para generar un equilibrio en materia económica, de ver cómo diversificamos, de cómo acompañamos a los productores con las particularidades de cada una de las regiones. No podemos hablar de la producción
de cebolla en Boyacá a la producción de cebolla en norte de Santander. Son condiciones climáticas, de altura, incluso de comportamiento del suelo en materia de semillas. Es por eso que todos estos retos deben construirse en articulación no solamente entre entidades públicas, sino con el sector, lo que ha resultado muy bien y satisfactoriamente en el caso de Simplifica con todos ustedes como la ANDI, lo que ha resultado muy bien con FEIGAN en materia de Sinigan y la implementación que estamos haciendo en este momento, y varias situaciones que también se tramitan en materia de cultura en el uso de las semillas. Muchas gracias. En el mundo sabemos que se utilizan, o muchas autoridades utilizan mecanismos como procesos de evaluación acelerada, esquemas de bajo riesgo, reconocimiento entre países por confianza que existe entre las autoridades. ¿Usted cree que el INVIMA puede avanzar rápidamente en esos ámbitos para tener un mejor acceso en los distintos productos que vigilan? Definitivamente sí, no es nuevo. El INVIMA, y es un poco lo que ha sucedido con todas las autoridades regulatorias en distintos terrenos, en distintos tipos de productos, siempre se intercambia información y se utilizan las aprobaciones que se hacen en otros países para utilizarlas en los procesos de evaluación y de aprobación. Tenemos en el caso específico de medicamentos, que no es el que más nos ocupa hoy, una dificultad, pues porque tenemos una industria, en el caso de los medicamentos, que digamos que se ha segmentado en dejar para muy pocas empresas la innovación farmacéutica, y adicionalmente se han generado mecanismos de aprobación acelerada que no necesariamente se ajustan a los criterios con los cuales aprobamos medicamentos. No es el caso en alimentos, no es el caso en cosméticos, y en ellos lo que estamos haciendo en términos de armonización internacional es muy fácil, muy rápido, y creemos que, bueno, en el caso de medicamentos, pero estamos pensando que con otros productos farmacéuticos podamos hacer lo mismo, estamos tratando de impulsar una convergencia regulatoria, que en algunos espacios lo llamamos una agencia regulatoria regional, la Agencia de Medicamentos para América Latina y el Caribe, que fue una iniciativa a la que le dimos mucho impulso, pero que lo que nos permite es ponernos de acuerdo en cuáles son los requisitos técnicos. Y yo quiero subrayar la necesidad de que tengamos muy buena información de vigilancia. Nos hemos concentrado demasiado en las autorizaciones, y lo que tenemos que hacer en las instituciones que se ocupan de la salud vegetal, animal y humana, es hacer vigilancia, no gastarle tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanta dificultad a las autorizaciones de ingreso al mercado, generar más confianza, pero generar más confianza sobre la base de que la vigilancia la estamos haciendo con datos que nos permiten tomar decisiones y hacer mucho mejor seguimiento. Y ese yo creo que, y ahí hago una pequeña cola, es una transformación que también estamos queriendo potencializar en el INVIMA. Esto es algo que viene de tiempo atrás, que es acompañar a los productores a que mejoren sus procesos, no desde la perspectiva de venga, yo le reviso sus documentos y lo autorizo o no, sino más bien, si usted lo quiere hacer bien, estos son los mecanismos, esto es lo que tiene que hacer, estas son las inversiones que debería hacer para que usted tenga un producto que pueda llegar a otros mercados. Yo quiero resaltar el orgullo que tienen algunos de los funcionarios que me acompañan aquí al haber autorizado una planta de pesca artesanal en Bahía Solano, en HACCP, para exportación, que ya exportaron. Y que creo que eso es un motivo de orgullo para el INVIMA, es un motivo de orgullo para ellos, pero es una manera distinta de hacer las cosas que, pues para nosotros, está significando una transformación que es lo que nos permite seguir un poco el mal ejemplo de Brasil, de potencializar mucho más las exportaciones agropecuarias, que entre otras cosas es una de las prioridades de este gobierno, movernos
de la exportación de productos mineraloenergéticos hacia la exportación de productos agropecuarios, que además ese es un dato interesante que tiene hoy el país, y es que hemos crecido en exportaciones agroindustriales, agropecuarias, mucho más que en la historia. Y en eso creemos que hemos jugado algún papel en el INVIMA, es un motivo de orgullo para los funcionarios que están aquí y para los que no están, y es un motivo de orgullo para todo el aparato del Estado, para el ICA y yo creo que para todo el gobierno. Qué bueno escuchar esos avances y esa filosofía de trabajo. Y aprovechando eso que nos acaba de contar el doctor Rossi, Clovis, cuéntanos, esa inspección basada en riesgos en los puertos, donde, y con el acceso a mercados que se ha buscado reducir y eliminar un poco revisiones documentales, priorizar un poco de controles más efectivos. ¿Cómo ha sido eso y qué enseñanzas del aprendizaje que ustedes han tenido nos pueden contar? Perfecto, Laura. Doctor Rossi, si tuviéramos coordinado las respuestas, creo que no iba a salir tan bien, porque justamente fue esa la filosofía que la utilizamos para alcanzar la pregunta que hizo ahorita Laura. Intentar cambiar la mirada de que los registros documentalmente pudieran ser hechos y enfocáramos nosotros en vigilancia, en monitoreo, en control de una manera un poco distinta. Esa fue la filosofía que hicimos el cambio hace 10, 15 años y hoy ya estamos cosechando resultados. Entonces, fue exactamente esta filosofía central que nos utilizamos. Obviamente no es sencillo, porque hay que cambiar una estructura, una visión que vienen de décadas o que sea de siglos muchas veces. Entonces, ese fue el punto, y ahí para alcanzarnos justamente que fue la pregunta de Laura, ¿cómo modernizar eso? Y ahí es importantísimo que todos los actores del sector tengan conocimiento de su función, porque el momento que vamos el Estado saca la mano, la pone un poquito más lejana, va a presentar documentos, va a aportar documentos en una plataforma, pero la responsabilidad del actor que lo hizo eso es muy más grande. Las empresas tienen que tener eso claro, de que sí, nosotros hicimos, pero cada uno tiene que cumplir su función. ¿Y por qué? Porque el momento que fuera a adoptar una acción fiscal, una acción de punición, va a ser más dura. Pero eso no es un problema. El momento que tuviéramos eso claro, transparente, que todos tengan conocimiento de sus acciones, va a pasar bien. Y así pasó. Y así pasó con el tema de los controles fronterizos, tanto de importaciones como de exportaciones. Entonces, la certificación oficial, tuvimos algunas medidas de modernización que permitieron tiempos que salieron de 3, 4 días para emisión de un certificado para una exportación, para 8, 9 minutos del promedio. Pero ¿cómo hicieron eso? Y ahí tenemos que unir y juntar todo lo que hablamos acá. Datos muy bien archivados, datos claros, con funciones muy claras, con todo lo que tiene que hacer cada uno haciendo. Y así pasó. No es sencillo, no lo es, pero hay que hacer, porque ahí enfocamos en vigilancia, monitoreo y salimos un poquito de la burocracia muchas veces que fue necesaria. No es una crítica, es necesario tener resultados, informaciones que salieron de procesos que se quedaron 10, 20, 30 años, pero ahora tenemos que aprovechar. Y ahí, para finalizar, justamente por el tiempo, quiero decirles que como creo que fue una constatación que vivimos, y yo como hoy acá como agregado agrícola, trabajando con una función diplomática, pero que estuve adentro del ministerio mientras tuvimos este cambio todo ahí, hace 15, 20 años, el Ministerio de Cultura brasileño, puedo decirles que una recomendación que a nosotros se quedó clarísima después que empezamos el proceso: utilizar datos y conocimiento del país. Muchas veces se va a buscar afuera como un buen ejemplo o como un mal ejemplo de otro país, pero no. Hay que utilizar datos, informaciones internas. Cada uno de nosotros tenemos particularidades, temas muy específicos y tenemos que respetarlos, porque después que empieza a hacer un cambio con informaciones o con experiencias de otro,
va a tener problemas, porque no necesariamente va a replicarlos o va a tenerlos espejados en su país. Entonces es una recomendación que me parece muy sencilla, pero vivimos eso en la piel y hay que ser un punto clave, además de la sensibilización de todos que están, de todos los actores, tener eso en mente, utilizar la academia local, utilizar los conocimientos técnicos locales para tener una rueda más, como decimos, más blanda, que pueda acelerar con más velocidad, pero sin perder la seguridad y el control oficial que nos cabe, que cabe el ICA, el INVIMA y que cabe a MAPA en Brasil también. Bueno, el tiempo se nos acabó porque aquí nos han estado contando historias maravillosas y se han extendido en contarnos detalles sobre ese enfoque y sobre ese trabajo que están haciendo las instituciones. Yo simplemente quiero resumir diciendo que las instituciones, nuestro ICA y nuestro INVIMA están haciendo un trabajo de fortalecimiento, de incorporación en temas tecnológicos, que eso seguramente se verá los resultados en menos tiempo para los usuarios. Nos queda el mensaje claro de que hay que hacer una transformación regulatoria importante, porque al igual que lo que sufrió Brasil, nuestros países tienen regulaciones de hace 20, 30 años y el enfoque, como dices tú, no es cambiar la letrica ni el número, la resolución, sino hacer transformaciones de fondo. Ese enfoque del riesgo, el generar confianza con los usuarios, creo que nos quedan esas lecciones importantes y ojalá tengamos otros espacios para poder seguir compartiendo y discutiendo sobre este tema que es muy importante para el sector agroindustrial del país. Agradecerle a la doctora Paula, al doctor Rossi, a Clovis por acompañarnos.